La semana pasada compartíamos acerca de cómo perdonar cuando hemos sido heridos. Cuando nos han herido, la palabra de Dios nos enseña que debemos de perdonar. En el día de hoy quiero continuar con la misma idea. Bueno, parecido. En este caso me gustaría compartir acerca de la necesidad del perdón. La necesidad del perdón que tenemos como hijos, que tenemos como pueblo de Dios, como testimonio del Señor. Tenemos necesidad de perdonar. Y en nuestro caminar como cristianos, entiendo que hay dos formas de hacer las cosas, o dos formas en las cuales podemos actuar, podemos obrar. A veces hay más de dos, todo hay que decirlo, pero principalmente hay dos formas de hacer las cosas. Hablo a la iglesia, hablo al pueblo de Dios, hablo al pueblo, a los cristianos, a la cristiandad. Y uno de ellos es que podemos vivir una forma para agradar al hombre. Yo puedo vivir mi cristianismo tratando de agradar al hombre, o puedo vivir agradando a Dios, tratando de agradar a Dios. Lo voy a decir diferente. Uno puede hacer las cosas para impresionar a los hombres de una forma exterior o exteriormente, ¿verdad? O sencillamente podemos hacer las cosas de corazón. Si queremos agradar a los hombres, bien, agradaremos a los hombres. Será algo externo, pero si queremos agradar a Dios, va a tener que ser algo interno, algo que nace, que fluye, que brota del corazón. La Biblia nos enseña, y quiero leer ahí en Marcos capítulo 12, versículo 41. Estoy en Lucas. Lucas no es Marcos, ¿no? Lucas 12, 41. Esto es un pasaje conocido, que muchas veces lo utilizamos. Como yo creo que lo vamos a compartir en esta mañana, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que los sobraba. Pero esta, ¿de qué echó? De su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que el Señor bendiga su palabra. Nosotros no siempre vamos a ser juzgados correctamente. Nosotros cuando actuemos, cuando obremos, cuando nos conozcamos, no siempre vamos a ser juzgados correctamente. Porque no importa cuán bueno hayas sido, porque no importa cuán bien hayas hecho o tratado de hacer las cosas, cuáles serían tus intenciones, cuánto amor, cuánto deseo, cuánta pasión hayas puesto en esto que tú estás haciendo. Pero la realidad es que no siempre vamos a ser juzgados correctamente. ¿Sabes? Siempre va a haber alguien que de alguna manera te va a criticar o te va a sacar una falta. ¿A ustedes no les pasa? ¿No les pasa? A mí sí me pasa. Y a veces yo también tengo que decir para mi vergüenza que a veces actúo mal, que emito un juicio no justo. Me estaba acordando esta mañana, hace unos años, al poquito de casarnos, estábamos viviendo en la calle Prin, aquí en Bilbao. Calle Prin es Iturribide, La Paralela. ¿Sí? Ahí en el número 25, en el quinto, no sé qué mano era, pero vivíamos en el quinto, en el último. No sé, Dios siempre nos lleva a los últimos pisos, donde hemos vivido. Siempre hemos vivido en los últimos pisos. Y recuerdo un día que llegaron los bomberos, tenía el coche aparcado
la calle se estrechaba, ¿no? Donde vivíamos nosotros, nuestro portal era el último y luego se estrechaba la calle y tenía el coche puesto pues en el último aparcamiento donde empezaba a estrecharse la calle. Y vinieron los bomberos. Subió el coche de bomberos, el camión, y yo no lo vi, pero resulta que me dejaron una nota en el cristal porque habían rozado el coche. Alguien me dijo, un vecino, oye, que vinieron los vecinos, que creo que te han tocado, que te han rayado el coche, pero te han dejado una nota en el parabrisas. Digo, bueno, yo me puse ahí en un momento, digo, el coche, pero bueno, me han dejado una nota, no está todo perdido. Recuerdo que hace tiempo escuché una historia parecida. Y la historia es que también una persona iba conduciendo y un coche que había aparcado lo golpeó, le hizo un golpe, bollo, rayón, bueno, un buen aparato. De repente no había nadie, no estaba el dueño, no había nadie, se vio allí solo y digo, ¿qué hago? Pensó, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque había mucha gente que le estaba viendo. Había vecinos en las ventanas, había gente en las terrazas, y habían visto cómo había golpeado a ese coche. Y algunos incluso, pues bueno, se levantaron como para decir, no te vayas, ¿no? Tendrás que dar una respuesta. ¿Qué hizo este hombre? Se bajó y tomó una nota y escribió una nota. Y la dejó en el parabrisas. Bueno, toda la gente dijo, qué persona más honrada, qué persona más honrada. Por lo menos ha hecho lo que debía, que cuando venga el dueño del coche golpeado, pues no se encuentre con un desastre y con tener que pagar una cantidad de dinero. Cuando llegó el dueño del coche, en la nota decía, mire, le estoy dejando esta nota porque no sabía qué hacer ni qué decir, pero me vi observado por tantas personas que aquí lo único que le dejo es que lo siento, hasta luego, Lucas. Yo conocía esa historia cuando me golpearon el coche y pensé, digo, me va a ocurrir lo mismo. Por eso bajé a todo correr a ver la nota. No, me dejaron un teléfono de la Diputación y pude llamar. Pero fíjate, muchas veces las personas nos juzgan erróneamente. Y lo estoy poniendo en negativo, pero que entendamos que es en positivo. Porque no debemos de hacer lo que hizo ese con el coche. Que algunos dicen, no, el pastor ha dicho que podemos. No, lo estoy diciendo en negativo. La gente muchas veces nos va a juzgar erróneamente. Nos van a juzgar por lo que piensan, por lo que ven, como estos. El único que juzgó correctamente a esta mujer fue Jesús. Porque lo bonito, lo exuberante, lo magnífico es ver que muchos ricos echaban mucho en el cesto de las ofrendas. Pero dice que esta mujer echó de lo que le sobraba. Eso no lo ve nadie. Porque estaban viendo que si echaba mucho o echaba poco. Porque echar 2 céntimos en la ofrenda, porque eso sería la moneda más pequeña de aquel tiempo, un cuadrante. Debemos de aprender a juzgar correctamente. Pero vuelvo a repetir que no siempre seremos juzgados de una manera correcta. Porque no importa cómo lo hagas, cuál sea la intención del corazón, cuál sea la motivación, tu intención, el amor que tú pongas en hacer algo, siempre va a haber alguien que te critique o que te saque una falta. Ahora, el problema no es tanto en cometer los errores, aunque tenemos que tratar de no cometerlos. ¿Amén? ¿Sí? Porque algunos también se justifican con esto. Bueno, como vamos a cometer errores, cometamos los errores que tengamos que cometer. No. Vamos a tratar de no cometerlos. Pero digo que el problema no es cometer los errores. ¿Claro? O sea, más bien el problema es cómo nosotros de alguna manera enfrentamos las consecuencias que producen esos errores. Porque todo tiene una consecuencia. No hay efecto sin causa. Y una de las consecuencias más duras, una de las consecuencias más funestas, una de las consecuencias que más perdura en el tiempo, una de las consecuencias que más daño hace, ¿verdad? Cuando alguien ha sido ofendido y a raíz de eso no perdona, es que de alguna manera queda ahí preso.
O sea, cómo nosotros enfrentamos las consecuencias de nuestros errores. Si nos ofenden y a raíz de eso no perdonamos, eso se alarga en el tiempo. Eso se alarga en el tiempo. Durante estos días, estas últimas semanas, estaba pensando un poco en todo esto, meditando en el Señor, en esto, ¿verdad? Y de alguna manera sentía que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Hablaba a mi corazón y ponía que le hablara a la iglesia acerca de esto, acerca del perdón, de la necesidad de perdonar. Bueno, ya hablamos la semana pasada en esta línea y quiero continuar en esta mañana también, porque dejó algo aquí en mi corazón, ¿verdad? Y es como no sé, como un sentir, no me gusta hablar en ese sentido, pero como un pensamiento, como una inquietud de que aún dentro del pueblo de Dios, aún en la iglesia, y ya no me voy a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, digo la iglesia al buen pastor. Y quizás tú hoy que nos visitas, y quizás aquellos que han venido de visita en esta mañana, no lo sé. Han perdido el gozo, han perdido la alegría de vivir, han perdido la oportunidad de vivir la vida abundante que Cristo nos ofrece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente tienen sus corazones cargados, tienen sus corazones llenos de sentimientos negativos, de resentimientos, de amarguras, de ira, de coraje, porque no enfrentaron en su momento aquellos que les ofendieron. No enfrentaron en su momento la ofensa recibida. Y viven sin gozo, aparentemente. Pero Jesús mira el corazón, recuerden. Jesús mira el corazón. El Espíritu Santo ha estado tratando con mucha gente para sanar sus corazones. Aquí. Y no le dejan. Sé sano, dice el Señor. No sigas guardando, reteniendo las ofensas, la ira, el enojo, lo que te hicieron, lo que te dijeron, cómo te trataron, cómo te maltrataron. Déjalo ya y sé sano. Esta mañana no voy a decir cosas nuevas, ni nada novedoso. Posiblemente mucho de lo que hablemos en esta mañana son cosas que ya conocemos, pero que entiendo que son necesarias, porque no he venido aquí a compartir algo novedoso, sino a compartir aquello que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha puesto en mí y quiero compartir y transmitir a la iglesia, porque mi deber es obedecerle. Amén. Y rápidamente me gustaría tocar varios puntos acerca de la necesidad del perdón. Y el primero de ellos es que la importancia del perdón al momento de ofrendar. La importancia del perdón cuando venimos a ofrecer sacrificios a Dios. La importancia de estar en orden cuando venimos a ofrecer alabanza a nuestro Dios. La importancia de perdonar cuando vengo a dar mis diezmos, mis ofrendas. Aleluya. La importancia, porque si no estás dando, ya sabes, como muchos ricos que daban mucho, pero Jesús mira el corazón. La importancia del perdón al momento de ofrendar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el perdón es algo que es muy, muy importante delante de los ojos de Dios. Como nosotros estemos, que no guardemos rencor, que no guardemos ira, que no estemos airados contra hermanos, contra familiares, contra amigos, contra compañeros de trabajo, no sé, contra vecinos. Que estemos airados. Es de suma importancia el perdón delante de los ojos de Dios. Sin embargo, es algo que ya muchas veces, incluso desde los púlpitos, no se predica. Desde los púlpitos no se enseña. Desde los púlpitos no se comparte, no se predica. Gloria al Señor. Pero fíjate lo que dijo Cristo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y cuando estás en el altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, deja allí tu ofrenda. Déjala ahí en la silla. Déjala en la silla. Y vete y reconcíliate con tu hermano. Y luego vuelve y ofrece. Entrega tu ofrenda. Eso es lo que Cristo nos enseña. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero lamentablemente hoy en día damos más valor desde los púlpitos o más importancia a la ofrenda que al perdón.
Y sé de qué estoy hablando. Damos más importancia a la ofrenda que al perdón. Más importancia a los diezmos y a las ofrendas que al perdón. Más importancia a que la alabanza suene bonito porque tenemos buenos músicos que al perdón. Más importancia a que todo fluya, que no se nos vaya la luz, aleluya, que al perdón. Y esa es la triste realidad. Y esa es la triste realidad. Nosotros no tenemos la autorización, de Dios para cambiar eso. Nosotros no tenemos la autorización de Dios para cambiar eso. Porque estamos cambiando lo que Cristo nos dijo. Si traes tu ofrenda al altar y allí ya te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no lo ofrezcas, porque no va a ir a ningún sitio. No va a ir a ningún sitio. No va a pasar del techo. Va a ser nada más. La verdadera base de nuestra creencia, de nuestra fe, la razón por la cual estamos aquí es el perdón. ¿O no? ¿Por qué estás tú aquí? Porque te lo merecías, Estefanía. Perdóname, hoy te toca a ti. Porque te lo merecías, que es tan buena niña. Además se va a casar, aleluya. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque fuimos perdonados. Porque fuimos perdonados. Y en eso se basa nuestra fe. En eso se fundamenta nuestra creencia, en el perdón. Todo lo demás es secundario. Recuerden la semana pasada que hablamos, y ustedes conocen, que Dios nos perdona de la misma forma que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Igual, no diferente, de la misma forma. ¿Cómo perdonas a los que te ofenden? ¿No los perdonas? Dios tampoco te perdona. ¿Le perdonas a medias? Dios no te perdona, porque Dios no hace las cosas a medias. Dios las hace o no las hace. Gloria al Señor. Sin el perdón de Dios, nosotros no tendríamos ni esperanza de reconciliarnos con Dios. Pero Dios nos mostró en su amor, Dios nos mostró su misericordia, nos hizo aceptos en el amado, nos escogió, nos aceptó, aún muertos, como dice la palabra de Dios, en delitos y pecados. Él no miró eso, Él nos dijo, acércate aquí, te perdono, te perdono. He perdonado todos vuestros pecados. ¿Por qué cambiamos nosotros eso? ¿Por qué lo cambiamos? Muchas veces pienso en mí, en mi corazón, ¿verdad? Que hay personas que pueden cumplir todo lo que de ellos espera exteriormente. Hay personas en la iglesia que cumplen religiosamente, voy a utilizar esta palabra, religiosamente con lo que de ellos espera. Externamente, exteriormente, aparentemente, lo que de ellos espera. Y esa es la realidad. Pero su corazón está tan lejos de Dios. No quiero ser... Bueno, ténganme paciencia, hermanos, en esta mañana. Hay algunos que se justifican, oran la Biblia, oran, leen la Biblia, ayunan, hacen vigilias, tienen ayunos, ¿verdad? Les pides que vamos a pintar y ahí están los primeros. Le dices, vamos a limpiar y están los primeros. Le dices todo lo que se les pide, ahí está bien. Y todo eso está bien. Pero de nada sirve si nuestro corazón no está limpio delante de Dios. De nada sirve que recoja las ofrendas, que sirvas como lo sugieres, que sirvas en la alabanza, que prediques desde el púlpito. De nada sirve. De nada. Por lo tanto, decíamos la importancia del perdón en el momento de traer la ofrenda. Estemos en orden. Dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo me presentaré delante de ti, Señor? ¿Cómo me presentaré delante de ti? Pues yo quiero presentarme digno. ¿Recuerdan aquel centurión? Maestro, no vengas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque no soy digno, porque sé que no soy de los tuyos, de tu pueblo, porque no merezco nada de esto. Yo quiero que el Señor me halle digno de Él. Y digno de Él no es aparente. Dios mira el corazón, recuerden.
el corazón. Lo segundo, justificando lo injustificable. Yo a veces me suelo justificar. ¿Cuántos se suelen justificar? Justificando lo injustificable. Hay quienes a veces me dirán, pastor, tengo razones, tengo motivos para estar enfadado, tengo razones y motivos para estar como estoy, para sentirme como me siento. Fíjate, no merezco todo lo que me han hecho, no merezco como me han tratado. Le di los mejores años a mi esposa, a mi esposo, le di los mejores años de mi vida, le di mis cuidados, mis atenciones, traté de amarlo, de respetarlo, de respetarla, de honrarlo, de honrarla. Aleluya, no parecemos podemitas hoy. No la han cogido, aleluya. Y fíjate cómo me trató. ¿Qué es lo que me devolvió? Mal, le di bien y me dio mal. Y tengo razones para sentirme así, pastor. Algunos pueden llegar a decir, permítame decirle, querido hermano, querida hermana, que a lo mejor tienes razones o motivos para sentirte de esa forma, pero yo creo que de alguna manera no tienes el derecho delante de Dios para mantener todo eso en tu corazón. Delante de Dios no podemos estar así. Y ahora voy a hacer aquí un paréntesis. Iglesia, escúcheme, las razones del diablo. Cuando tú buscas la razón, cuando buscas que alguien te dé la razón, y entiéndame con su mente espiritual, no con su mente carnal, las razones del diablo. A veces buscamos razones de los cómo y de los por qué me trataron, etcétera, etcétera. No. Seguramente aquí también habrá jóvenes, habrá niños que dirán, que se sentirán frustrados, doloridos, que tendrán queja, que se estarán quejando contra su padre o contra su madre porque hace tiempo, hace años, los abandonaron, los dejaron, no se ocuparon de ellos, se fueron de casa, abandonaron a estos cuando más los necesitaban y los despreciaron porque para ellos representan, papá y mamá representan para un joven, para un niño, ¿verdad? Representan. Y ahora vienen a ser tropiezos para su vida. Joven, a ti también te digo, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. El resentimiento amarga a aquel que lo lleva en el corazón. Amarga aquel que lo lleva en el corazón. ¿Qué hace este resentimiento? Le pone una carga pesada, difícil de llevar, le quita el gozo de la vida en Cristo, le crea una atadura que le impide ser libre. Y después, ¿qué hace? Lo mete en una prisión, le pone las esposas, lo ata, tira la llave y lo deja ahí por secula seculorum, por todo el tiempo, por meses, por años, por semanas, por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el resentimiento amarga a aquel que lo lleva en su corazón. No podemos vivir con ese resentimiento de lo que me hicieron. Debemos de perdonar, iglesia. Debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque lo único que al final queda o que nos queda, si no nosotros no nos retiramos, si no quitamos ese resentimiento de nuestro corazón, lo único que va a quedar es como una cobertura, como un caparazón de religión, de religiosidad, de apariencia, no queda otra cosa. Un caparazón de alguna manera que nos hace pasar, que aparentemente todo está bien, pero la amargura está ahí. Algunos dicen la procesión va por dentro, aunque eso es en otro sentido. La procesión va por dentro. Aparentemente todo está bien, pero la amargura te tiene atado, preso, como el de la botella. Aleluya. Lo único que queda es eso, un caparazón, una cobertura de religión, una falsa esperanza de que algún día podremos estar con el Señor. Dios quiere que tú te arregles hoy, que no sea mañana, hoy. Con Él, que te arregles con Él, que lo hagas hoy, ahora. Esto no tiene que ver con cuánto tiempo llevo en el Señor.
no tiene que ver con cuánto conozco de la Biblia, cuántos versículos he memorizado, no tiene que ver de ninguna manera si estoy ocupando un puesto o tal puesto o otro puesto, si soy el pastor, si soy el responsable de jóvenes, soy líder, soy colaborador, soy evangelista. Esto no tiene nada que ver con nada de eso. Hermanos, eso no tiene nada que ver con nada de eso. Y a veces nosotros solemos escondernos en estas excusas. A veces nosotros solemos escondernos en estos pensamientos. Es que el pastor no puede estar mal. No debe de estar mal. El líder, si es líder, pues tendrá que estar bien. Pues yo he conocido pastores que han caído, líderes que han caído. Líderes que viven con resentimiento, con ira, con rencor, porque alguien no les dio, no sé, lo que ellos quizás esperaban. A veces solemos escondernos detrás de estas excusas, pero ¿sabes una cosa? De Dios nadie se esconde. Ni Adán ni Eva se pudieron esconder y se fueron allí detrás de los árboles del huerto. ¿Dónde estás tu hombre?, le dijo. ¿Dónde estás tu hombre? Cuando Dios toca nuestro corazón y te dice que tienes que hacer algo, cuando Dios toca nuestro corazón y te dice que tienes que perdonar, que tiene que tratar algo contigo, tienes que hacerlo, sí o sí, porque no hay opción, no hay opción. Si Dios nos demanda que perdonemos, debemos de perdonar. Si Dios nos pide que arreglemos una situación, una relación rota por la ofensa, por la falta del perdón, debemos de actuar, pero no mañana. Como decía aquello, hoy no, mañana. No, hoy. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Gloria al Señor, porque dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo no quiero ir con la bola, con la cadena, arrastrando mi vida. No, quiero ser libre en el nombre del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Y muchas veces pienso, cuando miro la iglesia, perdónenme, ténganme paciencia, aleluya. Cuando miro a la iglesia veo personas que están enojadas, o parece que están enojadas con Dios. Parece que sí, que viven enojadas con Dios, ¿verdad? De alguna manera sienten que Dios les debe algo. Sienten que no se les dio lo que ellos esperaban. Sienten que de alguna manera Dios no les permitió tener lo que ellos querían. Y viven como enojados con el Señor, viven enojados con Dios. Quizás están esperando que Dios conteste alguna petición, porque lleva tantos años. Señor, ¿cuándo vas a traerme a Adán? Dicen algunas. Otros dicen, Señor, ¿cuándo vas a traer mi Eva? Y están esperando ahí, orando, y Dios no contesta. Y entonces se frustran y viven en queja, enojados con Dios. ¿Sabes? Dios sabe lo mejor para ti. Y Dios quiere que tú y yo seamos libres. Y la libertad es algo que está en el corazón. No es algo que está, algo físico. Por años estuve entrando en la prisión, predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas con los presos. Y tengo que decir que he visto gente, y esto no es un cliché, que los puedes haber escuchado, porque yo he escuchado testimonios de estos así. El otro día les envié un vídeo a algunos, una prisión en Uruguay, alucinante, alucinante. La prisión no es física, la prisión es espiritual. Por eso yo te digo que he visto en la prisión gente más libre que muchos que estaban fuera. Que muchos que estaban fuera, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si no, que se lo digan a Pablo y a Silas. ¿Recuerdan a Pablo y Silas? ¿Se llevaban bien Pablo y Silas? Tuvieron sus más y sus menos, pero al final, ¿qué tuvieron que hacer? Lo que Dios dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. No puedes vivir con ese rencor, con ese resentimiento por toda tu vida. Lo tercero es que hay una frase muy gastada. Empecé diciendo cuando comenzamos, ¿verdad?, que cuando vamos a hacer algo, que lo hagamos de corazón. Que lo tenemos que hacer de corazón.
porque Dios mira el corazón. Sin embargo, muchos de nosotros hemos aprendido, de alguna manera, a eludir nuestra responsabilidad, a mirar para otro lado, a decir, esto no va conmigo, a veces con frases prefabricadas, digamos, y que se usan muchas veces a la ligera. Una de ellas es la que yo les voy a compartir en esta mañana, es lo que yo llamo el perdón de la Santa Cena. Hoy hemos participado de la mesa del Señor, aleluya. ¿Saben cuál es el perdón de la Santa Cena? El perdón de la Santa Cena es lo que hemos hecho hoy. Venimos delante de la presencia de Dios, el pastor te dice, examínate, aunque ya desde la semana pasada se te dijo, prepárate para que podamos venir y participar dignamente, etcétera, etcétera, todo junto. Pero el perdón de la Santa Cena es que cuando el pastor te dice, bueno, examínate si hay algo, pues arréglate con tu hermano, con tu hermana, y luego participa, ¿no? Y vienes aquí y dices, ay, pues tengo algo con María, mi esposa. Hoy discutimos, madre mía, porque claro, le da una noche que si ronco, que no sé qué, y se ha levantado de mal carácter y hemos discutido y tal, y guapo. Y entonces, pues antes de participar voy y le digo, María, perdóname. María, ¿me perdona? ¿Sí? A ustedes no les pasa, yo ya sé que no les pasa. Pero hay creyentes que ofenden muchas veces y a propósito. Hay creyentes que lo hacen muchas veces y a propósito. Pero saben que cuando está cerca el momento de la Santa Cena, cuando vamos a tener el culto de la Santa Cena, entonces dicen, uy, tengo que participar, entonces tengo que perdonar. Y va donde fulanito, donde el hermanito, la hermanita, la persona, y perdona o pide perdón, trata de arreglarse. Hermano, si en algo te ofendí, perdóname. Pero yo quiero decirte algo, iglesia, un perdón así lo pide cualquiera. Un perdón de ese tipo lo pide cualquiera. ¿Por qué? Yo creo que no tiene mérito, ningún mérito, ni delante de Dios, ningún mérito, porque debe de venir siempre del corazón. No debe de venir por la circunstancia que pongo este ejemplo de la Santa Cena. Y entonces tengo que estar en orden para poder participar. Así que tengo que pedir perdón y religiosamente voy y pido perdón. Para aquel perdón debe de haber primeramente un verdadero arrepentimiento. Esto es bíblico, hermanos. Esto es bíblico. Dios nos otorga a nosotros el perdón si nosotros primero nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados. Porque Dios no te perdona porque sí. O no tuviste que aceptar, no tuviste que arrepentirte, reconocer que habías pecado delante de Dios, pedirle perdón y automáticamente Dios te perdona. Porque hay un arrepentimiento anterior. Por lo tanto, mi recomendación, examina siempre tu corazón. Pero examina no de una forma liviana, sino como un juez duro, ¿no? Un juez, vamos a decir, severo. Examínate, examinémonos. No de una forma liviana, sino como te estoy comentando en esta mañana, como un juez severo. Si ves que hay cosas que están mal, cámbialas. Si ves que hay cosas que no están en orden, que están mal, arréglalas de inmediato. No dejes que pase el tiempo. Cuando pidas perdón, hazlo, pero hazlo de corazón. Y te voy a decir más, sé específico. Sé específico. Hermano, perdóname. Hermano, perdóname, porque te juzgué. Hablé mal de ti. Y no solamente que hablé yo mal de ti, sino que he hablado mal de ti a otros. Perdóname, porque no me he comportado como un cristiano se merece comportar. Sé específico. Sé específico. Y yo estoy consciente de que vamos a encontrar personas que no son de nuestro agrado, porque vamos a encontrar personas con las cuales nos va a ser muy difícil tener quizás una relación o llevarnos bien, porque has tratado y sientes, ¿verdad?, que esa persona te brinda esa confianza, pero sigue, dándote y haciendo mal. No te preocupes, nosotros tenemos que seguir el consejo bíblico. El apóstol Pablo decía, en tanto cuanto estén en ustedes, llévense bien con todos.
Llévense bien con todos, dice, mayormente con los de la familia de la fe. Llévense bien con todos. Yo sé que con todos a veces, pues no, bueno, pero siempre que esté de mí, yo me tengo que arreglar contigo, me tengo que llevar bien, porque si no, mi ofrenda no será grata al Señor. Aleluya. Y lo cuarto y último, no todas las personas son iguales a la hora de necesitar el perdón. No todas las personas son iguales. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta en su físico, en sus sentimientos, en sus motivaciones, en los talentos o dones que pueda tener, dones que Dios le haya dado, etcétera, etcétera, en sus gustos, ¿sí? No hay dos personas iguales. Y a Dios gracias, porque si hubiese otro como yo, sería un problema. No hay dos personas iguales. Y precisamente por esa verdad de que no hay dos personas iguales, habrá hermanos que quizás serán más difíciles para tratar con ellos, para entablar una conversación o para estar de acuerdo en algunos temas o en otros. Será más difícil, sí, pero fíjate, nosotros como creyentes maduros no nos tiene que preocupar eso. Nosotros como creyentes maduros tenemos que aprender a aceptarnos, como dice la palabra de Dios, los unos a los otros. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Que nadie mire por el hombro al otro. Que nadie menosprecie a otro por circunstancias X. No. Nosotros tenemos que aprender a amarnos y a respetarnos los unos a los otros. Amarte con tus defectos y con tus virtudes es lo que yo tengo que hacer. Y quiero decirte, iglesia, que es lo mismo que tú tienes que hacer hacia mí. Amarme con mis defectos si los tengo o con mis virtudes si las hubiere. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Para eso es necesario que aprendamos a perdonar. Necesitamos perdonar. Podemos decirnos, de alguna manera, decidir no amar porque a tal o cual hermano. Es que algunos hay que amarlos a distancia, dicen. Yo no creo eso. Eso lo hacemos desde aquí, desde broma. Pero no. Tenemos que amar a todos. Y más a los que nos son contrarios. Y más a los que de alguna manera nos relegan, y más a los que nos pinchan, y más, porque eso es lo que hizo Cristo. ¿Recuerdan? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. No podemos decidir no amar a tal o cual hermano, porque no son como yo quisiera que fuesen, como a mí me gustaría que fuesen, como que actuasen como yo me gustaría que actuasen. Y hasta que no cambien, yo no quiero cuentas con ellos. Eso no es una actitud. Eso no es una actitud. No todas las personas somos iguales, hermanos. Termino. Dice en 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un creyente maduro, un cristiano maduro en el Señor, aprende a sobrellevar a otros y a pasar por alto las ofensas. ¿Te han ofendido? ¿Y si te han ofendido, has perdonado? Debes de perdonar y de apagar el móvil. ¿Te han ofendido? Nosotros también ofendemos muchas veces. Esa es la realidad. Pero si te han ofendido, debes de perdonar. Si te sientes ofendida, dañada, herida en tu orgullo, debes de perdonar. Sea esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, amigo, hermano de la iglesia, compañero de trabajo, debes de perdonar. Si no, vivirás sin el gozo de Dios, sin la presencia de Dios. Te llenarás de aparentemente algo religioso, vendrás al culto, pero tu ofrenda... Fíjate lo que dijo Cristo de esta viuda. Ella ha echado más que todos. Más que todos. No vivamos de apariencias. Jesús mira el corazón. Vamos a ponernos en pie. Oh Señor, te damos gracias, Dios. ¿Te han hecho daño? ¿Te han ofendido? Debes de perdonar. ¿Todavía no lo sientes? ¿Todavía te sigue doliendo? Cada vez que lo ves o la ves
o te recuerdas, se genera aquí dentro de ti un ardor, una amargura, tienes que perdonar, no mañana, hoy mismo. Ir a Dios, pedirle perdón y cuando tengas oportunidad ir donde la persona y arreglarte con ella. Y sé específico, saca lo que hay, dile esto, esto y esto. Perdóname porque actué de esta manera contigo. Te he juzgado mal, te he tratado mal. Tenemos que aprender a perdonar. En el perdón, Dios se glorifica. Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios mío. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos confronta, Dios mío, al tiempo que nos enseña, Señor. Tu palabra nos anima al tiempo que nos corrige, Señor. Tu palabra nos inspira, Señor, cada día, Señor, a hacer las cosas como a ti te agrada, Señor. Porque realmente queremos agradarte a ti, Señor. Porque si hoy estamos aquí es por tu gracia. Es por tu amor con que nos has amado. Porque tú nos amaste primero, Señor. Señor, tenemos tu ejemplo, Dios mío. Tenemos tu testimonio, Señor, de cómo tú perdonaste. Cómo nos perdonaste a nosotros. Cómo perdonaste cuando te ofendíamos, cuando te llevábamos a la cruz, Señor. Tú nos perdonaste. De hecho, hoy estamos aquí porque nos adoptaste como hijos, nos recibiste. Padre, gracias. Gracias por tu perdón, Señor. Pero queremos vivir, Señor, como tú viviste, Señor. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, Señor. Señor, que no vivamos de apariencias, Señor. Quita toda religiosidad de nuestras vidas, Señor. Quita todo caparazón religioso de nuestras vidas, Dios. Señor, y que realmente podamos vivir la fe que a ti te agrada, Dios mío. Que podamos vivir, que tu palabra pueda ser vivificada en nuestras vidas, Señor. Y en cuanto al perdón, enséñanos a perdonar. Necesitamos perdonar. Tenemos que perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor, aunque nos duela. Ayúdanos, Señor. Quita todo sentimentalismo, Señor. Porque también sabemos que el perdón es un acto de la voluntad, Señor. Quita todo sentimentalismo, Señor. Y pone un espíritu, Dios mío, Señor, perdonador. Aquellos que nos han ofendido. Porque nosotros también ofendemos muchas veces, Señor. Padre, yo te ruego en esta mañana, Señor, si hay aquí personas en este local, en este lugar, Señor, que viven con amargura en su corazón, que viven con enojo en su corazón, que viven tristes, sin el gozo del cielo en sus vidas, que viven sin la vida abundante que tú has prometido a aquellos que te aman, Señor. Porque hay resentimiento en sus corazones, porque hay resentimiento, porque hay enojo, porque hay ira, Dios mío, porque hay falta de perdón en sus corazones. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, que venga, Dios mío. Oh, muévete con poder, con autoridad, Señor. Ven ministrando, Dios mío, cada vida en este lugar. Ven ministrando, Espíritu Santo, y sana corazones, Dios mío. Sana herida, Dios mío. Cierra ahora toda herida que está supurando, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a perdonar, Dios mío. Oh, Padre, gracias, Señor, porque realmente es por tu perdón que hoy estamos aquí. Señor, que no seamos nosotros estorbos para otros, Señor, por la falta de perdón. Necesitamos perdonar, Señor. Ayúdanos a ello. Yo te pido que nos ayudes, Señor. Que nos enseñes cómo, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar, hermanos. Si no perdonamos, tenemos un problema. Si no perdonamos, vivimos tristes. Si no perdonamos, aparentemente puede ser una cosa, pero en nuestro corazón, en nuestro fuero más interno, cuando se apagan las luces, cuando estamos solos, diremos, esto no es así, esto es mentira. Esto es mentira. Pídele a Dios que te ayude si tienes que perdonar algo o a alguien. Pídele a Dios que te dé la gracia, la fortaleza, la capacidad
para perdonar. Yo creo que la capacidad la tenemos porque Él nos ha perdonado. El ejemplo lo tenemos porque Él nos ha perdonado. Y así como Él hizo con nosotros, nosotros debemos de hacer con los demás. Amén. Amén.